Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Esta vez tengo a un invitado súper especial, Javier Llaneza. Creo que no solamente él se puede presentar. Javier, ¿Cómo ¿quién es estás, Javier Alex? Llaneza? Sí. Bueno, pues Javier Llaneza es un señor mayor, un señor de una cierta edad. Todavía no llego a la categoría de viejito, pero bueno, es alguien que lleva más de la mitad de su vida trabajando en prevención de riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo, y más de 32 dentro de una gran empresa en el sector industrial, donde pues tuve la gran suerte de ser pionero y mi empresa, la que me dio la oportunidad en el campo de la ergonomía, de formarme en la Universidad de París I en la Sorbona, y desde entonces contribuir al desarrollo de la ergonomía en España con personas de la universidad que allá por finales de los años 80 empezaban también, como el doctor Mondelo, como el doctor Ramón Ferrer, como Ricardo Ros, Santiago González Gallego y otros digamos, pioneros que hacían cosas relacionadas con la ergonomía, que era una disciplina que nos llegaba de Europa y que llegó vía CECA. La CECA, hay que recordar que es uno de los tratados constitutivos fundadores de lo que es la Comunidad Económica Europea, que agrupaba a los países productores de carbón y de acero, que entonces era un sector estratégico, y vinculado también pues al Plan Marshall de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y hago esta referencia, que es la referencia que históricamente sabemos que la ergonomía es una disciplina bélica, porque en esta pandemia que estamos sufriendo, algunos expertos, algunos periodistas, algunos prevencionistas hablan también de una situación parecida pues a la guerra, ¿no? Con una lucha que es la que tenemos ahora presente y con una reconstrucción que tiene que ver con las consecuencias económicas, sociales, sobre el empleo, sobre el trabajo que va a dejar detrás de sí esta pandemia, y la medida parece ser que la más eficaz para luchar contra ella, que es el confinamiento, que es el cierre de las actividades, fundamentalmente las actividades sociales, por otra parte, tan consustanciales a un país mediterráneo y a un país donde el turismo es fundamental en su economía, como es en España o como también es en Italia o en Francia. Y ahí empieza un poco la definición de quién soy yo. Aparte de que, bueno, pues siempre me ha interesado no hacer mi trabajo solo, sino continuar trasladando a la sociedad mi experiencia, trasladar también aplicaciones que entendía que la ergonomía, que era útil en el ámbito laboral, podía tener fuera del ámbito de la industria en la que trabajaba, y siendo capaz siempre de saber que nuestros conocimientos son limitados y que debemos seguir estudiando, y eso transmito siempre a todos los jóvenes que he tenido como alumnos. Tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir siempre preguntándonos por la cantidad de cosas que no sabemos, ¿no? Creo que esa inquietud es la que nos conduce al placer, a la satisfacción y a contribuir a ser elementos activos en la sociedad, ¿no? Ese es el papel también que yo he considerado que debía tener la ergonomía, que debía tener la psicosociología y una disciplina relacionada con la prevención de riesgos, pero que evidentemente va más allá del ámbito estrictamente laboral. Y si no, preguntémonos la cantidad de aplicaciones, la cantidad de productos y de utilidades que deja la ergonomía más allá del ámbito de lo laboral. Así que, para empezar, quizás me he extendido en exceso, pero básicamente sería esa mi experiencia y esa mi manera de vivir y de ser y de pensar, ¿no? No, sí, Javier, un análisis de toda tu trayectoria y de cómo ves la situación, que es la parte importante. Javier, una cosa, tú como presidente de la Asociación de Ergonomía de España,
¿Cómo ves la situación preventiva allá en tu país? Bueno, creo que he hecho referencia en las redes en donde intento comunicarme. Básicamente las redes son canales de comunicación y de transmisión de tu pensamiento y de debate Es con correcto. otros. Y hace poco comentaba que realmente la crisis del 2008, por mucho que intentemos relativizarlo en términos de la que nos viene encima, que es la crisis del COVID, fue una crisis muy, muy importante, que desde luego generó desempleo, generó muchísimos destrucción de puestos de trabajo pero nada que ver con la situación actual. Y en esas circunstancias se produce también un apriete, digamos, de lo que es la reducción de costes. Hay también, no puedo ignorarlo, una apuesta claramente por una versión extrema del capitalismo, como es el neoliberalismo, como es el recurso, en fin, todo una estrategia que surge de Davos y es una estrategia del capitalismo tendente a reconocer el papel fundamental del individuo, la libertad del individuo, minimizar y ajustar todo lo que son gastos estatales y finalmente reducir todo lo que no sea productivo dentro de las empresas, además de la ya bien conocida estrategia de la subcontratación, ¿no? De la externalización y de contratar todo aquello que no sea estrictamente productivo. Y eso, lógicamente, afectó a los servicios de prevención, afectó a las plantillas, afectó a los recursos, afectó dentro del sistema de prevención que tenemos en nuestro país, a lo que son las empresas de prevención, conocidas en España como SPAs. También conllevó una reducción, al menos en el campo de aplicación de las diferentes actividades preventivas. Recordemos que en España hay tres especialidades preventivas: higiene, seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología, más la vigilancia y la salud. Y bueno, al final se fueron reduciendo recursos y reduciendo costes asociados, digamos, a la crisis del 2008. Con lo cual llegamos a la situación actual, donde hemos podido comprobar que el papel del técnico de prevención de riesgos laborales, que tenía un elemento donde podía haber demostrado su competencia en algo tan sencillo como, frente a un riesgo de un virus, que es un riesgo de un contaminante biológico, fijar pues unas medidas de protección. Bueno, pues hemos asistido a todo un espectáculo, más allá de las razones sociales, económicas, de demanda y demás, con respecto a las mascarillas, una cuestión en la que todavía hoy no hay un posicionamiento claro, ¿no? Y había sido una oportunidad precisamente para que los técnicos de prevención se posicionaran en algo tan sencillo, aparentemente, ¿verdad?, como es definir el tipo de protección respiratoria para hacer frente a un virus. Y ante eso, pues ahora nos encontramos mirando al futuro y evidentemente llegamos hasta aquí en una situación de debilidad, en una situación en la que, por otra parte, los problemas de salud laboral, excepto en el caso de los sanitarios, en el caso de esas otras profesiones que son fundamentales para el funcionamiento, incluso en pandemia, como son las cajeras de los supermercados, los recogedores de basura y demás, salvo en estos casos, fundamentalmente, estamos hablando de un problema de salud pública. Y evidentemente la salud pública parece que es un ente de mayor tamaño donde lo laboral queda o confundido o subsumido. Por lo tanto, el futuro, que evidentemente son hipótesis, yo no tengo ni bolas de cristal, ni me gusta, ni creo que nadie pueda hacerlo de una manera acertada. Es decir, podemos debatir sobre cómo va a ser el futuro, pero nadie sabe cómo va a ser el futuro. Yo sí que sé que del futuro vamos a
a recuperar y llegar, no sé cuándo, a la situación en la que estábamos antes, porque hoy lo comentaba con unos amigos, vivimos en Europa la Primera Guerra Mundial, en paralelo tuvimos la gripe de Nápoles o la gripe española, que dejó más de 50 millones de muertos, la Gran Depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial, y estábamos pues en una situación, digamos, de normalidad, donde pues a veces una pandemia, que por otra parte han sido históricamente repetidas a lo largo de los siglos, pues no estábamos preparados para ello. Pero la prevención de riesgos laborales, Alex, no sé cómo va a salir, no sé qué es lo que va a pasar. Sí creo que, evidentemente, la vigilancia de la salud, la parte de protección de la salud, la parte, digamos, de prevención terciaria, para entendernos, va a tener mayor peso, va a ser una apuesta más importante que lo que es puramente la prevención y, consiguientemente, las disciplinas técnicas como la seguridad, la higiene o la ergonomía y la psicosociología. Yo apuesto por una psicosociología que va a ser más psicología dirigida a apoyar y a dar un sostén a aquellos trabajadores. No japiología, ¿verdad? No. La japiología bueno, yo lo llamo una alternativa para tiempos de ocio, o forma parte de esa estrategia de la que hablaba antes para hacer al individuo culpable de ser infeliz. O sea, la infelicidad es culpa del individuo. Pero bueno, no vamos a dedicarle, Alex, No, porque es correcto, conoces es mi correcto. trayectoria, ni un minuto ni un Es, segundo más a es esta correcto. desgracia y a esas otras desgracias que creo que también han contribuido finalmente a la situación de la prevención de riesgos laborales actualmente. Esa falta de rigor, ese dejar hacer frente a estas pseudodisciplinas preventivas y a todos los vendedores de humo, nos ha llevado también al tiempo que la prevención de riesgos laborales, en serio, con mayúsculas, se estaba perdiendo y se estaba autodestruyendo. Hemos visto cómo todos estos vendedores de humo han ido creciendo, con nuestra autocomplacencia, con lo Es cual correcto, tenemos es que de alguna correcto. manera sentirnos culpables por haberlos dejado llegar hasta aquí. Como escribía recientemente, en algunos casos han llegado casi hasta las puertas del Ministerio de Trabajo y en otros casos hasta las cocinas de algunos institutos de prevención. Entonces llegamos a esa situación y ahora parece que están en retirada y en desbandada. No son los tiempos para que alguien se acerque a tu puesto de trabajo, si aún lo tienes, con mascarilla, y te recuerde que tienes que ser feliz y que si no lo eres, tienes un problema. No creo que están francamente en retirada. Pero bueno, hay que pensar que el capitalismo salvaje siempre vuelve, siempre tiene estrategias, siempre se apoya en la ciencia. En este No, caso, es un asunto cíclico. sí, absolutamente. Mira, yo estaba el otro día cuando recordaba también con un colega el papel de Seligman dentro de la Asociación de Psicología Americana y esa epifanía, esa caída del caballo, ¿no? Para pasar de la indefensión aprendida a la psicología positiva, pues recuerdo otros muchos psicólogos que ha habido a lo largo de la historia y también ingenieros, digamos, de organización, ¿no? Esa especie de psicología ingenieril. Pues desde Taylor hasta Mayo, Maslow, en fin, todo lo que es la psicología del trabajo y de las organizaciones, han estado siempre como el elemento clave para justificar determinada manera de gestionar las organizaciones, porque yo siempre he creído que la ciencia que necesita subvenciones para investigar no es aséptica, no es inocente, y a veces las investigaciones que se subvencionan son aquellas que facilitan o favorecen una determinada toma de posición económica. Con Seligman ha pasado exactamente lo mismo. Ha pasado de una cuestión
antagónica, como era la indefensión aprendida, a abrazar esta corriente supuestamente científica, que es la psicología positiva y todo lo que está ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que ha dado es cobertura a todos los vendedores de humo, ¿no? No habría biólogos si no hubiera habido psicología positiva, no habría coach si no habría psicología positiva, no habría charlistas si no hubiera toda esa jerga de la psicología positiva, donde se habla de actitud, de emoción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, al final, pues siempre, en este caso, la psicología del trabajo. Pero bueno, volviendo un poco a la prevención, yo creo que vamos a tener una psicología más del trabajo, pero orientada al individuo, a recuperarlo. La ergonomía va a ser una ergonomía, yo creo que, perdón, orientada hacia los productos y hacia la carga de trabajo, porque de esta crisis vamos a salir trabajando más personas y con menos plantilla. Quiero decir, habrá más horas y habrá menos trabajadores que tendrán que hacer más trabajo, ¿no? Entonces la carga de trabajo, la fatiga, los accidentes, todas estas cuestiones están asociadas a esto, ¿no? Javier, fíjate una cosa. Una duda que se me presenta con todo el análisis que tú estás haciendo. ¿Por qué el prevencionista no ha tenido más participación en esta crisis? Porque yo veo no solamente las noticias en España, sino las noticias en los Estados Unidos, en Brasil, y el prevencionista no ha sido consultado, como el caso que tú estabas nombrando claramente, las mascarillas. No, se ha consultado a Raimundo y todo el mundo, menos a las personas que saben. Absolutamente, mira, y es más, en España... También lo comenté en las redes, porque yo prefiero ser rehén de mis palabras y de lo que escribo. De alguna manera, valoro siempre a las personas que han tenido una trayectoria, ¿no? Soy de los que creo que uno tiene los valores y los principios que le han inculcado su familia, su experiencia, y no vale el chiste marxista, ¿verdad? De Groucho, de... estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, ¿no? Entonces yo intento mantenerlos, ya te digo, ser rehén de lo que digo y de lo que escribo, ¿no? Y en ese sentido, hace ya pues unos años, cuando el Instituto Nacional, que para mí sigue siendo de Seguridad y Higiene del Trabajo, pues un vendedor de humo con un cargo en el ministerio decidió llamar al Instituto Nacional de Seguridad y Bienestar en el Trabajo, pues sabía que aquello era el fin de la higiene. Luego, bueno, se arregló y ahora es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que me parece un título correcto. Pero bueno, está hablando del fin de la higiene. Y yo he hecho en mi vida de prevencionista, porque durante los últimos 10 años llevé también el departamento de higiene, he hecho mucha higiene de campo. O sea, no soy un higienista, digamos, teórico. Sé lo que es preparar los equipos de muestreo, sé lo que es preparar los soportes, sé lo que es todo lo que es la higiene de campo. Y es una disciplina maravillosa. Y evidentemente lo último de la higiene es recomendar pues unas medidas de ingeniería, ¿verdad? O unas medidas de protección. Y te puedo asegurar, Alex, tú sabes que en el sector industrial en el que yo trabajaba teníamos todo tipo de contaminantes, desde cancerígenos hasta sílice, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que ya no estoy hablando de los técnicos de prevención expertos en higiene. Y por otra parte quiero recordar también que la Asociación de Higienistas Americanos pues es una asociación profesional casi tan clásica, tan veterana como la Asociación Internacional de Ergonomía, ¿verdad? Que el año pasado cumplió pues los 60 años. Pues la Asociación de Higienistas Americanos tiene, si no me equivoco y no me traiciona la memoria, aproximadamente sobre esa edad. Bien, o sea que estamos hablando de una especialidad muy técnica, una especialidad que desde luego frente a los contaminantes químicos como frente a los contaminantes biológicos es una disciplina clave. Pero insisto, ya no estoy hablando de los higienistas de los servicios de prevención ajenos, o sea, de las empresas, sino de las propias instituciones. Pues desde el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo o los diferentes centros que tienen en España. No se les ha
no han sido consultados, no han dado su opinión. Y desde luego, de lo que sí me siento muy orgulloso, porque yo he sido, siempre digo que la escuela de los prevencionistas españoles antes de la ley de prevención era los institutos, Instituto Nacional de Prevención del Trabajo y los gabinetes técnicos provinciales, porque España fue un referente a nivel europeo en la creación del Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que probablemente creo que el año que viene se cumple pues el 50 aniversario. Entonces eran unos profesionales que se formaron en Estados Unidos, precisamente con higienistas americanos de prestigio, y en un caso como este no han sido tenidos en cuenta para nada. Pues eso de alguna manera es lo que nos hace ver ya no que los profesionales de la prevención, sino los propios centros nacionales, los propios organismos públicos de referencia en materia de prevención de riesgos laborales, como pueden ser los institutos autonómicos o los nacionales de seguridad y salud en el trabajo, uno hubiera esperado que hubieran tenido un mayor protagonismo, como la propia inspección de trabajo en esta pandemia. Pero bueno, como recordaba al principio, aquí se mezcla la salud laboral de algunos pocos con el gran problema de la salud pública que afecta pues a todos los españoles, ¿no? Y esa es fundamentalmente la razón por la cual la profesión de referencia, y creo que con toda justificación, ha sido, o las profesiones, las de todos los sanitarios. Enfermeros, médicos, celadores, etcétera, pero yo no quiero tampoco olvidarme cuando hablamos de esas profesiones de primera línea, de todas aquellas que son necesarias para el funcionamiento de un país, desde la cajera del supermercado hasta el auxiliar de una clínica geriátrica o el que recoge la basura por las tardes. O sea que son colectivos concretos, pero frente a la población de un país, la salud laboral ha quedado de alguna manera cubierta por el enorme problema que tenemos de la salud pública generada por la pandemia. No, Javier, y no solamente es España, porque, o sea, lo veo en todos países, lo veo en Colombia, sí, pero lo veo en España, México. Ok, no, si decía en España, pero efectivamente, como sabes, yo tengo muy buena relación con todos los amigos y colegas latinoamericanos, y efectivamente sé lo que está pasando en Perú, en México, en Argentina, y efectivamente el problema es el mismo en todos los países, ¿sabes? Y creo que, en fin, tenemos que asumirlo así. O sea, quiero decir que el problema es fundamentalmente de salud pública y luego, pues, supongo que la autoridad laboral, la inspección, el Ministerio de Trabajo determinará las responsabilidades, pero digamos que la prevención de riesgos laborales, cuando los problemas son importantes para un país como es una pandemia, o para todos los países que lo están sufriendo, han pasado a un segundo nivel. Y digo esto porque tampoco he visto más allá de los documentos que parecen estándares de la OIT, de la OMS, de la NIOSH, de la CGIH, quiero decir, son documentos que básicamente están centrados en el teletrabajo, en el día después, en la vuelta al trabajo, el distanciamiento espacial, social, etcétera. No hay verdaderas aportaciones y en las redes en las que participo, las peticiones, las informaciones son fundamentalmente sanitarias, de epidemiólogos, de médicos del trabajo, pero también de gente que está en primera línea en las UCIs, enfermeros. Quiero decirte que de alguna manera este es un problema global y mundial. La prevención de riesgos laborales parece que tenemos que asumir que tiene un papel secundario. Honestamente, Alex, yo creo que ese papel ya secundario, o incluso, si me permites, hasta terciario, se daba o lo tenían en las propias organizaciones. No nos engañemos. Así es. No nos engañemos, porque si nos preguntamos cuán importante ha sido la prevención de riesgos laborales, yo no hablo de las empresas privadas, no hablo en primer lugar de las administraciones públicas, que suelen ser las primeras empleadores o empleadoras en todos los países, sino que estoy hablando de otros sectores, sector industrial, sector servicios, y nos damos cuenta que la prevención, aunque sea nuestra profesión y la defendemos y la defenderemos siempre, tiene un papel, no voy a decir irrelevante, pero menor frente a los problemas
de inversión, de fiscalidad, de nuevas tecnologías, de gestión de plantillas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues reconocer esto no tiene que molestarle a nadie. Creo que es una realidad y que yo lo mantengo pues en todos los foros. Al menos esa es mi realidad y ha sido mi experiencia. Yo he visto cómo, y también lo escribía, ¿no? Cómo después, una vez que en España tuvimos la ley de prevención y toda la formación y subir hasta el pico, digamos, de crecimiento, pues como al final pues hemos bajado y el 2008 y la crisis ha sido pues enfrentarnos a una realidad donde la prevención era un servicio prescindible, excepto para cumplir lo legal, y lo legal, como bien sabes, Alex, muchas veces queda recogido en un documento y en un papel. No sé si me explico, ¿no? Y luego en Sí, el día a olvidado día, por ahí también. claro, queda por ahí, pero bueno, si tienes el papel ya puedes hacer frente a algo, ¿no? Y entonces, pues oye, estamos como estamos. ¿Y qué nos queda? Pues yo te digo una cosa, arrimar el hombro, ver cómo podemos ayudar a que nuestros países salgan de esta pandemia, aportando cada uno lo que pueda. Si alguien sabe de fatiga y de carga de trabajo, pues intentará aportar. Si alguien sabe de psicología individual y cómo gestionar la ansiedad, el estrés de los trabajadores, de las personas, podrá aportar ahí. Creo que es un tiempo en el que todos debemos reflexionar y ver cómo podemos contribuir a superar esta pandemia y dejarnos de visiones cortoplacistas, visiones gremiales, visiones que no nos llevan a nada positivo, ¿no? Y como también podemos comprobar en las redes, a veces los gremios, lo corporativo y lo demás oculta cuestiones que tienen que ver con falta del espíritu necesario para aportar y para... Porque hay una de las cosas también que me interesa recalcar, ¿no? Resulta que cuando se habla de la pandemia, ahora mismo estamos solos, estamos aislados, estamos recluidos, ¿no? Y ahora sí que estamos solos para hacer frente a los problemas. Ahora somos el individuo frente al virus. Y todos tenemos con nuestra conducta individual que ser solidarios. Es decir, tenemos que protegernos para no contaminar y para que no nos contaminen. Pues Así tenemos es. también, de la misma manera, ser solidarios en el sentido que comentaba antes. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer por los demás? Insisto, si somos prevencionistas y tenemos una experiencia, vamos a ver, ante esa nueva realidad, ¿qué podemos hacer? Las mascarillas, quizás el tema ya esté resuelto, pero vamos a ver qué es lo que queda después de la pandemia. Que creo que el problema social y económico, en fin, creo que nos va a sorprender a todos porque no hemos vivido, la gente de nuestra generación, Alex, ninguna guerra, y desde luego vamos a sorprendernos cada día de lo que vamos a ver, ¿no? No, sí, así es, Javier. Y yo lo veo también, como tú decías al principio, como una guerra, pero no la guerra del hombre contra el hombre, sino esta es una guerra con un virus que no diferencia edad, no diferencia No, sexo, no no, diferencia si usted es no. de la derecha, la izquierda o desde el centro, o si usted es un extraterrestre. El virus no diferencia nada. Ahora, en base a ese análisis que tú hiciste del pasado y del presente, Javier, ¿cómo ves tú el futuro? Aquí me estoy adelantando en preguntarte esto. ¿Cómo ves tú el futuro de la prevención de riesgos y de la ergonomía post-COVID-19? Bueno, creo que de alguna manera he ido respondiendo un poco a todo esto. Yo Sí, sí, no sí. sé lo que va a pasar. Sé que van a desaparecer muchas empresas, muchas pequeñas empresas, empresas que en España las micropymes, supongo como en otros muchos países, suponen más del 95% del tejido productivo. Estamos hablando de empresas entre autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores, casi un 99%, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a sobrevivir estas empresas? Esas empresas ya tenían bastantes problemas de liquidez, tenían problemas de financiación, tenían problemas para mantener las plantillas y si fuera pesimista te diría que muchas de esas empresas van a desaparecer
Porque estábamos precisamente hablando también de algunos restaurantes donde antes hacíamos las reuniones de las asociaciones. Y ahora mismo llevan un mes cerrados estos restaurantes, estos sitios, y se están planteando adaptar el negocio a comidas para mandar a los domicilios, porque claro, el distanciamiento social nos lleva también a reducir el aforo, y el aforo al fin y al cabo es dinero. Son los ingresos de todos los días y de todos los meses, ¿no? Yo el futuro es que me cuesta trabajo verlo. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, creo que claramente el futuro más inmediato va a ser el futuro de la vigilancia de la salud, va a ser el futuro del control del estado de salud de los trabajadores. Se van a establecer muchas medidas de control. Creo que en el ámbito de la higiene industrial vamos a apostar cada vez más por una higiene cualitativa, porque la higiene cuantitativa es muy costosa y desde luego, visto lo visto, con ninguna evaluación, pues hemos establecido caóticamente sistemas de protección. Y los sistemas de protección que a nivel de unidades de urgencias de primera línea, pues están funcionando por los excelentes niveles de protección. Luego hay otras especialidades, por ejemplo, atención primaria, donde hay más contagios, ¿no? Pero, quiero decir, la protección funciona. Una cuestión que muchas veces no se ha planteado, vamos a ver, si aquí hay contaminantes químicos o contaminantes biológicos, ¿para qué voy a evaluar? No sé si me estoy explicando. Vayamos directamente a una protección, ¿no? Creo que se ha abusado de la evaluación en general, Alex, y creo que hay que ir más directamente ya a la protección. Hay un problema, protejamos. Entonces vamos a ir más a la protección y es evidente que si hay que hacer protección, y la experiencia la tenemos aquí, quizás no sea necesario tener especialistas en higiene industrial, por ejemplo. Si vamos a ir a la ergonomía, pues va a haber que trabajar. Como te decía antes, para salir de esta crisis va a haber diferentes medidas. Desde luego ya no estoy hablando de las aportaciones individuales a recuperar el país. Y eso tiene, no quiero ser más explícito, diferentes lecturas, no sé si me estoy explicando. Desde reducción de salarios, aportaciones de otro tipo, pero la gente va a tener que trabajar más. Lo decía ayer, creo, la ministra de Trabajo francesa, ¿no? Va a tener que hacer más horas, sobre todo en aquellos sectores que todavía van a estar en alerta frente a ese coronavirus que llegó para estar una temporada con nosotros, al menos hasta que no haya vacuna, ¿vale? Y desde luego va a haber un repunte, probablemente, como habrás oído, pues en el último trimestre del año. Sí. Entonces, vamos a trabajar más horas. Como comentaba antes, puede haber mayor carga de trabajo, puede haber fatiga, y ahí la ergonomía, ¿qué puede aportar? Pues puede aportar un mayor control, puede aportar la elección de útiles, de equipos más adaptados. Creo que va a ser también el momento de todas las tecnologías de los wearables para que haya un control de todo tipo de variables biométricas, desde la temperatura hasta el consumo en kilocalorías, etcétera. Va a haber también wearables que nos van a permitir controlar el contaminante. Quiero decir, vamos a ver un repunte de la tecnología aplicada al registro tanto del ambiente como de los parámetros biométricos asociados a la exposición. Y eso, evidentemente, pues no va a requerir muchos recursos humanos en el campo de la higiene y de la ergonomía, ¿no? Así es. Entonces, creo que va a ser una prevención y una especialidad más orientada, digamos, hacia el individuo, bien hacia dotar al individuo de estos equipos, bien a la vigilancia de la salud, pero muy particularmente, Alex, de la salud mental, ¿no? Creo que todos los psicosociólogos, sobre todo aquellos que tienen una formación, una licenciatura o un doctorado en psicología, van a tener que reorientarse a este campo, ¿no? En España hay una empresa que lleva años apostando por esta línea, que me parece admirable, que es Afor, que es una empresa donde su plantilla son fundamentalmente psicólogos
y que, siguiendo la nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la SIT 80, está desarrollando algo que ya hace más de 10 años se sugería desde la ciencia y desde la Unión Europea, ¿no? Que es el apoyo a las personas. Es Porque correcto. una de las cosas que me causa verdadero enojo es comprobar cómo, después de haber hecho tantas evaluaciones psicosociales a lo largo de mi vida laboral, he visto que no servían para nada. Es decir, he visto que todo aquello que se recogía en el informe, y que muchas veces incluso estaba consensuado, porque es muy difícil hacer un informe sin antes acordar, ¿no?, qué se va a hacer, ¿no? Entonces, incluso con acuerdos, aquello no se traducía en ninguna mejora para los trabajadores. Y no hay nada que sea más insatisfactorio que ir un día y otro a un puesto de trabajo después de haber hecho una evaluación y que el trabajador te pregunte: Javier, y después de aquellas encuestas, después de aquellas entrevistas, después de todo aquello que me dijiste, no se ha hecho nada. Y además lo rematan con la pregunta: ¿pero para qué sirve la psicosociología? Yo no quiero ser cómplice de especialidades o disciplinas que no sirvan para nada. Así que tenemos que aprender del pasado y quizás tengamos que empezar a atender a los trabajadores y prestar ayuda cuando hay estrés, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay todo un problema serio de salud mental derivado no solamente del covirus, sino del desempleo, aparte, ¿no?, del covirus, el miedo al contagio, la estigmatización de los trabajadores que pueden trabajar, el rechazo, son los nuevos leprosos, y todo eso es terrible. Así que tenemos que adaptarnos y ver cómo podemos mantenernos en este maravilloso campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Pero hay que adaptarse y dejar de mantener posiciones rígidas, posiciones estáticas, que solo conducen a la propia desesperación del técnico. No, así es, Javier. Yo lo veo de una manera bastante similar porque va a haber que adaptarse, va a haber que cambiar y va a haber que reformular muchas teorías porque los cambios que se vienen van a ser, sobre todo en la parte económica, incluso lo veo yo hasta pudiera ser más dura la parte económica que el mismo virus, Sí, sí, no, sin lamentando duda. las pérdidas de vidas. Sin duda, sin duda. La parte económica es algo que nos va a dejar a todos sorprendidos porque, insisto, mi abuelo vivió la guerra civil, mi padre la posguerra, pero lo que vamos a ver nosotros, la gente de los años 50, 60, no lo hemos visto. La crisis del 2008, pues bueno, la compararemos con ella, y los que han sobrevivido, esta sí que va a ser una verdadera prueba de resistencia o de resiliencia, ¿no? Pero el día después va a ser. Lo que pasa es que tampoco sabemos, ¿sabes?, cuándo va a ser el día después, ¿no? Porque luego viene Es toda esa correcto, fase. eso es complicado. Toda esa fase, fíjate, veía hace poco que en Francia los teatros, porque eso tiene también que ver con lo que es la cultura, ¿no? La cultura del mundo occidental, la cultura latina, ¿no?, que compartimos. Se hablaba de mediados de julio, creo recordar, es decir, pero mediados de julio en unas condiciones que puedes imaginarte, con el famoso distanciamiento físico, ¿no?, y los 2 metros, en Sí. fin. Son situaciones que, lógicamente, van a hacer pobres no solamente a las compañías de teatro, sino, o van a encarecer las entradas, o ya me dirás, a las compañías aéreas. Viajar al otro lado del charco en un sentido o en otro. Bueno, tú ibas a venir a nuestro congreso y otros colegas de Latinoamérica. En estos momentos, aparte de los problemas sanitarios, es un problema también de coste, ¿no? Es Porque, correcto. porque evidentemente viajar y hacer viajes aéreos pues van a ser absolutamente imprescindibles, y el coste pues va a tener que compensar todas las pérdidas habidas. Con lo No, y no cual, solamente pues, eso, no solamente eso, Javier, sino en la parte de los requisitos que te van a poner ahora para que tú obvio, puedas viajar. obvio, todo el tema del carnet, todo el tema del test, todo el tema de los certificados, y luego el valor que esto puede tener, ¿no? Quiero decir, el proceso de estigmatización, el proceso de distanciamiento, el proceso
yo es algo que llevo apreciando porque afortunadamente desde hace ya 2 meses no he salido a la calle sin mascarilla. Es una de las ventajas de dedicarte a la prevención. Siempre tienes equipos de protección antes de que alguien te diga que no puedes salir de casa, ¿no? Pero Así es. alguna ventaja tendríamos que tener, ¿no? Y entonces yo lo he visto, ¿no? He visto como en la calle alguien cuando iba con mascarilla y nadie lleva mascarilla dice, pero diga, usted no tendrá algo. Digo, no, no tengo nada, afortunadamente, ¿no? Entonces, claro, todo eso ahora todo el mundo tiene mascarilla y nadie tiene todavía un certificado que acredite que estás libre o que realmente estás inmunizado. Es decir, hay tantas dudas de todo punto de vista, Alex. Dudas científicas, dudas de epidemiólogos, dudas farmacéuticas, dudas de todo tipo. Entonces, ante las dudas que nos plantea este bicho, el COVID, nadie puede hacer una proyección real de lo que puede ser. Yo sí tengo una cosa clara, es que de esta crisis vamos a salir, no sé cuándo, vamos a salir con unas cosas buenas, vamos a salir más reforzados, pero que sí vamos a salir porque la vida está llena de crisis. Ya te digo, nuestros ancestros sí que han vivido crisis, sí que han vivido crisis. Y esto, pues oye, va a pasar y todos aprenderemos de ello. Hasta la próxima pandemia, porque ya al menos esto nos va a permitir familiarizarnos con la pandemia. ¿Qué pasará? Bueno, As- que dentro de algún tiempo, pues el riesgo será un meteorito que se acerca y va a entrar en la órbita terrestre. No sé si me explico. Siempre sí. habrá algo No, siempre que... va a haber algo que cambie todo. Claro. Bueno, Javier, para despedirnos, algún comentario final, ¿dónde te ubica la gente que quiera saber más de ti, que no te conozca? Bueno, El la gente micrófono es que quiera tuyo. saber más de mí me va a ubicar en las redes sociales, me va a ubicar en la Asociación Española de Ergonomía y me va a ubicar, yo creo que en LinkedIn me ubica a través de los mensajes, cualquier persona, Javier Llaneza. No hago mucho, Alex lo sabe, ¿verdad, Alex? No me gusta presumir absolutamente de nada. Me gusta mucho una de las frases que más me gusta es la socrática de solo sé que no sé nada. Y otra que me gusta mucho es la de Confucio. Y esa frase, que además está en mi perfil en Twitter, es busca un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar. Creo que más o menos es esa. Y yo es lo que he intentado siempre, hacer lo que me gustaba y tener finalmente la sensación, a veces lo digo, puede ser un poco radical, digo, tengo la sensación de que no he trabajado nunca, porque quizás he podido disfrutar de esa máxima de Confucio. Y todo eso gracias a que en el año 87 descubrí la ergonomía y descubrí todo lo que la ergonomía podía hacer por la sociedad. Desarrollamos la ergonomía forense, que es un campo de aplicación súper útil y que ha servido para empresarios, para trabajadores, para abogados, para jueces, para aportar luz sobre los casos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Y tenemos ahora varios cursos sobre esta materia en la Universidad Politécnica de Cataluña, cursos online. Y bueno, pues todo esto son referencias para quien necesite cualquier tipo de ayuda, colaboración, que gustosamente y de manera desinteresada, pues quedo para tus oyentes, Alex, a su entera disposición. ¿De acuerdo? Sí, bueno, muchas gracias por tu participación, Javier, por el tiempo que dedicaste. Y bueno, como siempre, seguimos conectados y estamos al pendiente de podernos ver otra vez ya después que pase toda esta pandemia. Así es, gracias a ti, Alex, porque tienes un papel muy activo, muy dinamizador. Me gusta tu estilo crítico, me gusta ese estilo que no es autocomplaciente, que intenta cada día ser mejor, analizar lo que hay, reflexionar y aportar. Creo que y sobre todo la independencia. Me gusta la gente que es independiente y que tiene capacidad para pensar por sí misma. Y creo que tú tienes esas cualidades, así que felicidades, Alex, que continúes muchos años al pie del cañón y haciendo la buena labor que haces por la seguridad y la salud en el trabajo.
Y como siempre les recuerdo, estoy disponible en las redes sociales @seguridad y salud, @seguridad y salud BE, y en el blog número 1 de Seguridad y Salud en el Trabajo en español, seguridadysalud.org. Espero sus comentarios. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.